Os voy a presentar un caso que no está en el libro. En Cerebros Rotos tenéis una infinidad de casos y allí quizás me permito elaborar con mayor profundidad algunos aspectos relativos a la exploración neuropsicológica de una forma muy llana. Porque claro, yo en esencia yo soy un neuropsicólogo, entonces sí es verdad que tengo la suerte donde yo trabajo y la gente con la que trabajo, que se le da un peso muy relevante a lo que nos cuenta la exploración neuropsicológica desde la perspectiva del pronóstico de los pacientes y cuando es necesario del diagnóstico. Muchas veces los neuropsicólogos nos encontramos con que sean psiquiatras o neurólogos nos derivan casos con una hipotética orientación y eso nos simplifica mucho el trabajo. A pesar de ello, tenemos que hacer, yo siempre le digo a los estudiantes, estamos obligados a hacer un trabajo a ciegas para no sesgar lo que estamos buscando, lo que estamos viendo. Pero en muchas otras ocasiones, el paciente nos llega primero a nosotros, porque así funciona el sistema, ¿no? Y para mí, personal, me supone un reto y algo que me apasiona mucho, intentar devolverle al profesional que va a atender a esa persona, al médico que tendrá que establecer el diagnóstico, intentarle devolver una narrativa, una historia lo más fiel posible a lo que está sucediendo, ¿no? Este caso que os llevo es un caso que ejemplifica muchas cosas que tienen que ver con lo que no debería suceder nunca y en cómo o por qué, algo que yo insisto continuamente, en nuestra disciplina es tan necesario desvincularnos de posturas dogmáticas y apartar las creencias o suposiciones del acto en sí de valorar y a intentar entender qué le sucede a una persona. O como yo lo simplifico continuamente en el libro y en mi vida diaria, es afrontar a los problemas del cerebro con la humildad que merece el estudio de algo que es demasiado complejo como para no afrontarlo con mucha humildad, ¿no? Entonces, este es un caso que quien me siga en Twitter lo va a reconocer, pero os lo explico yo, y que antes de empezar siempre pongo esta frase al principio o final de mis charlas, ¿no? No debemos olvidar nunca, desde una perspectiva, si queréis, de sesgos cognitivos, pero me da igual. Lo que vemos depende principalmente de lo que buscamos. Esta frase me encanta. Y yo le suelo añadir, buscamos lo que consideramos que se debe buscar y vemos lo que somos capaces de reconocer. Nosotros como profesionales, como personas que nos vamos a sentar delante de alguien que padece algún tipo de lo que sea, que genera sufrimiento, vamos a ver lo que buscaremos, pero eso no es suficiente. Vamos a buscar en base al conocimiento que tenemos de qué es lo que tenemos que buscar. Si yo no contemplo opciones de posibilidades, no las busco. Luego viene una parte mucho más importante y es que tenemos que saber reconocer lo que está sucediendo. A lo mejor el fenómeno lo tienes delante, pero como no te lo han explicado, no lo has visto, no lo has contemplado, no lo estás viendo. Y para mí este ejercicio de sentarte con la inquietud de un arqueólogo a explorar en toda la profundidad qué está sucediendo, es en esencia lo que define el cómo se explora un paciente. Y esto aplica para mí a cualquier ámbito. La neuropsicología también se hace así. La neuropsicología no consiste en administrar test neuropsicológicos. Eso es una herramienta más que utilizamos, pero la exploración neuropsicológica empieza desde que el paciente se levanta en la sala de espera y le ves acercarse haciendo ciertos gestos o posturas con sus familiares. No hace mucho tiempo, y esta mujer, os traigo este caso porque tiene una clara relación con la psiquiatría y con la psicogeriatría. Esta era una mujer que me consultaba a su hija, si me extiendo me decís, que yo me emociono mucho y voy hablando. Nos consultaba a su hija porque además es técnica de radiología en mi hospital y me contaba que estaba preocupada por su madre, porque desde hacía un par de años habían visto un cambio progresivo en el comportamiento. Esa mujer se había quedado viuda y en paralelo a quedarse viuda, había empezado a tener unas conductas que antes no tenían. La veían más desmotivada, desganada, menor interés en su aspecto personal, cosas que a priori cualquiera de nosotros podría atribuir a secundario reactivo a haber perdido a su pareja de toda la vida. Pasaba muchas horas solas, ya que no tenía con quién estar, su hija trabajaba, y esas horas solas las solía pasar distrayéndose con el teléfono, y empezó a utilizar el teléfono para realizar compras, algo que hacemos todos. Yo los fines de semana me quedo con el teléfono, entro a Amazon, esto que le das a un botón y compras, y me compro una infinidad de estupideces tremenda, pero bueno, yo es que soy un tío bastante impulsivo. El problema con esta mujer fue que el patrón de compras fue incrementando hasta que asentó un claro patrón de compra compulsiva, asociando unos gastos excesivos que le llevaron a acumular una cantidad ingente de objetos innecesarios, especialmente zapatos.
Acumulaba tantos zapatos que ya no los podía almacenar en su casa, o sea, no cabían en los lugares para guardar zapatos. Entonces los empezó a guardar en fila, uno colocado al lado del otro. Esto lo contaba perfectamente la hija. Y a mí estos pequeños detalles, es lo que digo de saber reconocer lo que te están contando, ¿no? Aquí ya empezaba a explicar muy bien una serie de fenómenos que lo vemos en un perfil de compromiso, ¿no? Patrón descontrolado, fijación con un tipo de objeto, una acumulación y organización absurda de estos elementos. ¿Qué hicieron? Derivar la psiquiatría. Yo no voy a cuestionar jamás ni la virtud ni el excelente trabajo de la psiquiatría en mi país, pero igual que hay neuropsicólogos que tienen un buen día o un mal día, hay psiquiatras, mecánicos y panaderos, ¿no? En psiquiatría se le diagnosticó un trastorno de acumulación, una adicción a las compras, algo que confirmó un equipo de psicología clínica, se derivó a esta paciente a una unidad de atención a las adicciones comportamentales. Se consideró que había un síndrome depresivo de base y que había desencadenado pues, esta clínica conductual secundario al síndrome depresivo. Evidentemente esta mujer no mejoró, de hecho persistió este patrón de compras y gastó toda la herencia que tenía de su marido, eran 200.000 euros, además solicitó más dinero al banco, sorprendentemente el banco se lo concedió, es otro tema del que se debería hablar algún día, que es qué tipo de leyes o de lo que sea aplican a efectos de proteger o no a las personas que atendemos, y arruinó a la familia al completo. De hecho, cuando llegaron a mí, el impacto ya no solo socioeconómico, sino todo lo que había supuesto era aterrador, ¿no? Las conductas no cesaron, empeoraron, abandonó por completo hábitos de higiene, empezó una conducta compulsiva con la comida, describían fenómenos tipo greed for food clarísimos, una absoluta pérdida de la empatía y ir recogiendo y acumulando ya distintos objetos que encontraba por la calle. Cuando yo la vi, más allá de esta historia que me contaban, parecía una mujer con un aspecto normal, sí que la veías dejada, pero era evidente que la habían arreglado para venir a vernos. Conducta, un contacto muy infantil. Yo siempre le digo a los estudiantes, ¿no? Un ser humano es consciente, en principio, cuando todo está bien, de dónde está y por qué está donde está. Y ahí exhibe un tipo de conducta que se ajusta a las reglas del contexto en el que está. Mi comportamiento no es el mismo hoy con vosotros que con mis amigos de cena o en el hospital, ¿no? Esa mujer tenía una conducta desajustada, acorde a las reglas de lo que es la interacción con un profesional en el ámbito sociosanitario. Era consciente de que se había gastado un dinero impresionante, pero explicaba muy bien que no tenía ninguna sensación por haber causado daño a su familia. De hecho, se reía continuamente. Y esa risa continua no sucedía solo cuando yo le hacía preguntas, sino que la visita fue un continuum de risa inmotivada continua. No sabía explicar por qué lo había hecho, de hecho seguía haciendo compras, seguía acumulando objetos, no, la idea de haber arruinado a la familia no provocaba ninguna emoción, había un aplanamiento emocional, una ausencia de resonancia emocional frente a los hechos que sabía reconocer, es decir, no había una distancia entre el razonamiento de esa persona en torno a qué es lo que he hecho que explicase la ausencia de resonancia. No, esa persona sabía perfectamente lo que había hecho, no sabía explicar por qué, sabía que había arruinado a la familia, pero no provocaba una emoción. Y había desarrollado un conjunto de conductas absolutamente grotescas, como deambular de noche, de hecho lo solía hacer desnuda, y empezó a recopilar todo tipo de objetos buscando en la basura. Y una imagen que a mí me impactó mucho cuando me la contaba su hija, que era cuando se la encontraban en la calle recogiendo comida y objetos de la basura y comiéndoselos. Esa imagen a mí o sea, para mí esa imagen era, diría casi patognomónica, ¿no? De lo que estaba sucediendo allí. Y era muy fácil conocer esta historia solo escuchándola. De hecho, yo no hice nada que no estéis haciendo ahora vosotros mientras os la cuento. Aquí creo que todo el mundo tiene bastante claro, al menos, qué es lo que no está pasando. Y creo que aquí todo el mundo tiene claro que lo que no está pasando es que esta persona tenga un síndrome depresivo con un trastorno de acumulación. La exploración neurológica fue absolutamente normal, no tenía ningún signo de focalidad, pero eso tampoco nos tiene por qué sorprender. Simplifico mucho la exploración neuropsicológica y es algo que si queréis después podemos hablar. Pero ya sabéis que más allá, cuando hacemos neuropsicología, más allá de lo que es el concepto de dominio cognitivo, ¿no? De qué tal bien o mal funciona la memoria o qué tal o bien o mal funciona el lenguaje,
Y lo relevante es a expensas de qué. Y evidentemente no es lo mismo el fracaso de la memoria cuando esto asocia un perfil que sugiere un compromiso temporal mesial, un compromiso a nivel de hipocampos, que cuando sugiere que otros tipos de procesos están haciendo disfuncionar aparentemente los sistemas mnésicos. Esta mujer tenía claramente los típicos signos frontales en cuanto al rendimiento en memoria, que sugieren que no hay un problema de almacén, de codificación, de consolidación, sino que hay un problema de acceso y de recuperación de información que en realidad sí que se está aprendiendo. Y esto es algo como un gesto muy frontal. Había desarrollado un disgramatismo y una disortografía a la escritura. Las típicas tareas dedicadas a evaluar procesos de planificación o conceptualización fracasaban, pero es que en realidad lo que es planificar y conceptualizar sucede continuamente mientras exploras un paciente. Entonces lo ves simplemente cuando le das una instrucción de cómo tiene que hacer una determinada tarea y no llega a poder comprender qué es y cómo tiene que hacerlo, eso ya son signos. Me da igual lo que suceda después en la tarea. Las fluencias estaban alteradas, sobre todo bajo consigna semántica, no tanto porque pareciese que hubiese un déficit a nivel de memoria semántica, como nuevamente la repercusión de los procesos frontales relativos al acceso a evocación. Eso provoca dificultades de acceso al léxico y al campo semántico que pueden aparentar una disfunción semántica, pero no lo es. Claramente razonamiento abstracto muy abolido, muy simplificador, incapaz de hacer razonamientos muy simples, ¿no? Como establecer asociaciones muy simples que no se basan en reglas semánticas. No fallaba por la ausencia de reglas semánticas, sino por este fracaso del razonamiento más abstracto, como la relación entre una manzana y un plátano, ¿no? Y luego estaba todo lo que estaba descrito por anamnesis, que como yo suelo decir, claro, los pacientes con trastornos neurocognitivos no están en su casa copiando figuras complejas de rey o dibujando relojes, están en su casa exhibiendo conducta. Nosotros provocamos conducta a través de pruebas en la consulta, pero la conducta sucede continuamente y es la forma en cómo los procesos cognitivos se expresan en el mejor test neuropsicológico que existe, que es la vida. Entonces, más allá de lo que es el matiz de denominarlo sintomatología neuropsiquiátrica, para mí, en el ámbito de las enfermedades del cerebro, mucho de lo que consideramos neuropsiquiátrico es cómo se expresa el trastorno neurocognitivo en la vida. Trastorno del control de inhibición que en una determinada prueba adquiere un aspecto, en el día a día, en la vida del paciente, adquiere unos matices eminentemente conductuales. Y es por eso que la anamnesis es también esencial en neuropsicología, haciendo de nuestro ejercicio de anamnesis desde la perspectiva de los procesos neurocognitivos, qué nos está contando la historia que nos está contando la persona, ¿no? Aquí era evidente que había un síndrome frontal, orbitofrontal, medial lateral, algunos signos quizás más sutiles de posible compromiso temporal eminentemente izquierdo, ¿no? Pero era evidente que lo que se nos estaba describiendo era un síndrome frontal. Sabéis que conocemos muy bien estas distinciones, grosso modo, no voy a entrar en esto, del aspecto fenomenológico que adquieren determinados síndromes frontales en función de la topografía o de las áreas que se ven más o menos afectadas, síndromes muy cognitivos en el plano de las lesiones dorsolaterales y más cognitivo-conductuales, similares a los que presentaba esta mujer cuando las lesiones son más mediales o más ventromediales. También sabemos que no es necesario que se estropee una corteza prefrontal para que se exhiban síndromes frontales, sino que anomalías en cualquiera de las estructuras subcorticales que conforman esta aparentemente segregada circuitería de circuitos córticos subcorticales dará lugar también a manifestaciones frontales idénticas a las que vemos en múltiples signos frontales. Dejadme ejemplificar algún aspecto de ello desde la óptica neuropsicológica. Estos son pruebas donde aquí realmente me da igual el resultado desde la perspectiva de los baremos, ¿no? De las puntuaciones. Por ejemplo, en la ejecución de la parte B del trail making, fijaros esto que yo marco aquí, es el error que yo marco cuando el paciente pierde el set. Lo que sucede a continuación no está en los baremos, pero es una perseveración mediada también por cierto componente de dependencia del medio, donde el paciente empieza a trazar líneas sin fin idénticas a las que yo acabo de trazar para marcar el error. Los típicos errores perseverativos, esto es muy típico en pacientes con TSP, en la copia figura compleja de Rey, o cómo la perseveración se expresa en las tareas de fluencia, ¿no? Gato, perro, jirafa, perro, gato, perro, perro, gato, jirafa, y los típicos errores, por ejemplo, en la construcción de un reloj.
Mirad este vídeo. Este para mí ilustra el diálogo con un síndrome dorsolateral típico. En principio se debería escuchar. De acuerdo. Quiero que... ¿Se ha escuchado mi voz? Con que me digáis un sí. Vale, pues lo pongo. Escuchad y mirad la ejecución de este paciente. Es una enfermedad de Huntington de inicio tardío. Quiero que me ponga una línea que me una del 1 al 2 y así consecutivamente. Así, uno, dos. A ver cómo lo haría usted. Pues mira, ¿cuántos hay? ¿Cuántos números hay? Aquí hay 9. Muy bien. Perdón, Así 8. puedo poner ¿Cómo lo uno, haría? dos, Como usted crea. uno, Vale, pero no. dos. Yo lo que le pido, ve aquí los números, Luis. Sí. Tiene que hacerme una línea que una el 1 con el 2, el 2 El con el uno. 3. Pero lo tiene que hacer aquí, Aquí, ¿vale? el uno El 1 con el 2. por el dos. Una raya, ¿no? Eso es. Ahí queda. A ver cómo le sale. El uno, ¿dónde está? Espera, aquí. Aquí está, una Eso. raya. El uno Y tiene que unirlo con el 2. ¿Cómo lo une? con el dos. Sí. Así. Tiene que hacerme una raya que los Bueno, una. es un ejemplo, Muy bien. a mí me parece típico, muy bonito. Signos más, este vídeo en su día lo compartí por ahí, signos de dependencia del medio. Siempre me han parecido curiosísimos. También un paciente con enfermedad de Huntington. No es un trastorno de la comprensión, no es que la persona no entienda la orden que le doy. ¿Vale? No muevas las manos, ¿vale? ¿Sí? Intenta no mover las manos, ¿vale? Intenta estar quieto, ¿sí? ¿Por qué has levantado la mano? Me equivoco. No cojas el bolígrafo este. Muy bien. No me cojas la mano, no me la cojas, ¿vale? No quiero que me... Y este me parece maravilloso. A ver si le escucháis bien. Am, Sabréis reconocer perfectamente dentro de lo que son a veces los signos de estos de dependencia del medio, que muchas veces los buscamos en gestos, en imantación de la mirada, en ecopraxia, etcétera. Cuando exploras la cognición, muchas veces suceden estos signos de dependencia en la forma en cómo los sujetos responden a las tareas. Yo lo único que os voy a decir, sed observadores, es que ninguna de las palabras que este hombre va a recordar había sido previamente presentada. Pero fijaros muy bien lo que sucede en cuanto a sus gestos y el tipo de palabras que recuerda mientras yo voy haciendo cosas. A ver si se le escucha bien. Voy a subir el volumen, ¿sí? Hemos visto aquí una lista de palabras, ¿sí? Y yo le digo, ya sé que le cuesta un poco, pero ¿qué palabra le viene a la cabeza que estuviese en esa lista de palabras? ¿Qué palabra había? Palabra, Sí. mesa, ¿Qué más? bolígrafo también. ¿Qué más había? Mesa, bolígrafo. Yes. ¿Había alguna otra palabra que usted recuerde? Bueno, es maravilloso, lo habéis visto, ¿no? Cómo hace esta confabulación provocada por dependencia de estímulos externos del medio, además de que hace una conducta de imitación. Cuando yo sujeto el bolígrafo, coge el bolígrafo y va recordando conforme yo le presto a su campo visual distintos elementos, ¿no? El vídeo es mucho más largo, le saco un reloj, recuerda un reloj, lo tiro sobre el escritorio, recuerda un escritorio, fascinante. El caso es, y voy terminando el caso porque no es un caso largo y me gustaría debatirlo con vosotros. Volviendo al caso anterior, ¿no? A mí esto es una idea que me obsesiona y aunque parezca una obviedad, pues parece que no lo es, porque nos encontramos continuamente con los problemas que derivan de esto que he puesto aquí. La óptica, la manera con la que observamos todo aquello que estudiamos, nunca deberíamos permitirnos, o sea, nunca deberíamos hacerlo sin dejar de contemplar todas las posibilidades que existan. ¿Qué puede explicar lo que yo estoy viendo? ¿No? Una cosa es lo que yo sé que lo puede explicar, pero lo que yo sé posiblemente es una limitación explicativa. Puede haber muchas causas a ese mismo problema, ¿no? Y para mí el ejercicio del diagnóstico diferencial, de la aproximación a lo que sucede, es
aplicar un algoritmo fundamentado en el conocimiento amplio, donde vamos testando continuamente posibilidades. Yo creo que esto es un signo frontal y debería obedecer a esto, luego lo pruebo, y en tanto que se comporta como un signo frontal que he visto otras veces en las PSPs, ergo yo creo, y así vamos construyendo esto. ¿Cuál es el problema aquí? Que si uno no conoce o no contempla posibilidades, no las puede ver. No las va a ver porque no las va a explorar. El problema 2, dicho de otro modo en el problema 1, este vídeo del paciente con esta confabulación provocada, si no supiésemos de esto, nadie hubiese visto qué había pasado allí. El problema 2 para mí es muchísimo más grave y yo voy a añadir, lamentablemente, entre comillas, estamos reviviendo un poquito un auge de esta historia, tanto en psicología como en psiquiatría, creo yo, ¿no? El problema 2 es cuando desde determinados posicionamientos teóricos no se contempla o no se conoce las posibilidades porque uno se niega a contemplarlas y no las quiere conocer. Se sitúa desde una postura dogmática, desde donde puede explicarlo todo y todos los demás estamos equivocados. Ergo, esto es un trastorno de conducta porque la conducta no emerge de un cerebro, incluso cuando disfunciona, la conducta emerge de una interacción con el contexto y volvemos a modelos desfasados basados en el conductismo radical, desde donde aislar la patología del concepto de patología y desde donde aislar cualquier otra posibilidad. Obviamente, desde nuestra óptica, esto no es así ni debería ser así, por razones muy obvias que veremos ahora. Atendiendo a la evolución de esta paciente, atendiendo a la edad, atendiendo a los signos y síntomas que había ido exhibiendo, claramente lo primero que uno se planteaba es que existiese, que fuese una forma de presentación de una variante conductual de una DFT, y no os voy a engañar, es lo primero que yo pensé. Pero evidentemente, además de valorar esa posibilidad, nosotros los neuropsicólogos, con el beneplácito de los colegas neurólogos con los que estamos, testamos otras opciones, ¿no? Nadie le había solicitado una resonancia magnética a esta mujer, nadie. Llevaba más de 2 años con este problema. Había arruinado a toda su familia y la teníamos comiendo comida de la basura. Era tan simple como hacer una resonancia magnética y descubrir lo que para mí es uno de los meningiomas más bestiales que he visto en mi vida. Pero es un meningioma, es un tumor, entre comillas, benigno, operable, y de hecho esta mujer se operó. Y sería fascinante tener los vídeos del postoperatorio, porque su hija lo explicaba muy bien. Salió de la cirugía que ya no pidió el teléfono con el que estaba continuamente haciendo compras. Pero os puedo asegurar, no tengo por costumbre mentir, que no hace muchos días me encontré a la hija. Yo la he ido viendo a esta mujer, pero ahora hacía tiempo que no la veía. Me encontré a su hija hace pocos días en el hospital y dije, ¿cómo está tu madre? ¿No? Me decía, está absolutamente recuperada, totalmente curada. Y de hecho, uno de los signos más evidentes de cura que vimos con posterioridad a la intervención es cómo empezó a instaurar el sentimiento de culpa por todo lo que había hecho, ¿no? Ese esquema mental que tenía de lo que había hecho y que no provocaba ninguna resonancia emocional empezó a resonar al poco tiempo tras la cirugía. Y obviamente desaparecieron absolutamente todas las conductas compulsivas y grotescas que había instaurado como consecuencia de un síndrome frontal que en este caso lo explicaba un tumor, y que si alguien hubiese dedicado un mínimo tiempo a considerar posibilidades no demasiado descabelladas, lo hubiésemos encontrado posiblemente mucho más a tiempo. Este es uno de los casos, este en particular no está en el libro porque es nuevo, pero este es el tipo de casos que a mí me gusta contar y que me gusta compartir. Os dejo, antes de que hagamos un turno de preguntas y demás, una fotografía de mi precioso hospital. Cuando vengáis a Barcelona estáis todos invitados. Este es nuestro equipo. Doctor Jaime Kulisevsky al frente, un crack de los trastornos del movimiento, y todo este personal con el que intentamos hacer también como podemos cualquier cosa dedicada a las enfermedades del cerebro. Y mi cuenta de Twitter para quien quiera leer de vez en cuando las historias que me gusta contar. Ha sido un inmenso placer poder compartir con vosotros y lo será poder debatir este o cualquier otro caso que os apetezca.